Sucede que mandan a Marcelo Navajas a la cárcel de San Pedro y a sus más estrechos colaboradores y no se conoce ningún otro actuado por parte del Ministerio Público. No se ha citado a nuevas personas, no se ha pronunciado la Fiscalía respecto a cuáles serán los próximos pasos a seguir para tratar de establecer y determinar una serie de presuntas irregularidades, como por ejemplo, cuál fue la participación por parte de la canciller del Estado, Karen Longariche, que no advirtió a nadie respecto a un correo que le llegó desde Barcelona por parte del cónsul. ¿Qué pasa con la participación del señor Alberto Lozada, que es el cónsul de Bolivia en Barcelona? ¿Qué pasa con la actuación, por ejemplo, de aquellas personas que intervinieron en la llegada y en la entrega de los 170 respiradores? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Boliviana de Aviación, una aerolínea que según su manifiesto cobró casi $15.000 por este transporte, cuando en los hechos se ha dicho que se cobró $230.000? ¿Qué pasa con la aduana nacional? ¿Por qué no hubo un manifiesto? ¿Por qué no se presentó la factura de importación? ¿Qué pasa con aquellas personas que no firmaron el acta de conformidad y que empezaron a disponer de estos respiradores como si fueran suyos? Por ejemplo, el ministro de Gobierno, la presidenta del Estado, además de otras personas que estuvieron y que fueron parte de este hecho que provocó un daño económico al Estado, pero que además develó y desnudó una serie de hechos irregulares en la administración de la señora Yanine Áñez. La Fiscalía parece ya estar adormecida, parece haber dejado de lado el tema, o por lo menos eso es lo que se refleja a través de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que no hay mayor investigación, no hay nuevas citaciones, ni tampoco se conocen nuevas actuaciones por parte del Ministerio Público. A esto se suma lo que sucedió la noche de este pasado lunes en la cárcel de San Pedro. Sucede que conversamos la jornada de este lunes con una persona que ha preferido guardar su identidad, una persona que se encuentra al interior del penal de San Pedro, y nos relató que el señor Marcelo Navajas llegó muy suelto de cuerpo a la cárcel de San Pedro, llegó con su chamarra y llegó con un chocolatito en la mano. Lo curioso del caso, dice la persona con quien conversamos y que se encuentra al interior del penal de San Pedro, es que había ya una silla de ruedas en la oficina del gobernador de la cárcel de San Pedro. Marcelo Navajas estuvo como unas 5 a 6 horas en el penal de San Pedro, no llevó ropa, no llevó la maletita o un bolsoncito con la ropa, porque obviamente está con detención preventiva durante los próximos 90 días. Llegó solamente con un chocolatito, con su chamarra y nada más. Ahora, hay otra pregunta que sin duda alguna llama poderosamente la atención y tiene que ver, por ejemplo, se dice que estaba Marcelo Navajas en una situación muy complicada de su salud y fue por eso que fue trasladado de la cárcel de San Pedro a un centro médico. Entonces hay una pregunta básica, pero una pregunta elemental. Si don Marcelo Navajas estaba tan, pero tan mal que tuvieron que autorizar la salida de la cárcel de San Pedro 6 horas después de que haya ingresado, ¿cómo es posible que los médicos o la persona responsable que trasladó a Marcelo Navajas se haya dado el lujo de llevarlo desde la cárcel de San Pedro, que se encuentra en la zona de San Pedro, hasta la clínica Los Andes, que se encuentra en la zona sur de la ciudad de La Paz, cuando existen clínicas reconocidas y de marcada trayectoria, si era lo que se buscaba, en el camino, es decir, a 3-4 minutos de la cárcel de San Pedro? Hablamos de la clínica Semes, la clínica alemana, o por último, el hospital de clínicas, que está casi en paralelo en la misma zona de estas clínicas privadas. ¿Por qué, si estaba tan mal Marcelo Navajas, se lo lleva a la clínica Los Andes, una clínica que está como unos 20-25 minutos de este recinto penitenciario? Es decir, hay una serie de preguntas interrogantes que hasta ahora no tienen respuesta, y obviamente es lamentable la posición que está asumiendo el Ministerio Público.